Pues muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión técnica informativa online del IDAE, esta vez para presentaros la herramienta Biogemis, una herramienta para calcular de forma sencilla las emisiones de gases de efecto invernadero en la producción y uso del biogás. Se trata de una herramienta que ya está disponible en la página web del IDAE, que es de uso y acceso gratuito, simplemente tras un pequeño registro, y que estará en pruebas, eso sí, hasta el 1 de junio. En esta sesión vamos a explicaros el funcionamiento, las funcionalidades de esta herramienta de Biogemis, y vamos a hacer una demostración práctica para que veáis la sencillez de su utilización. Estamos muy contentos porque tenemos 350 registrados en este webinar. En este momento estáis conectados 173 personas, con lo cual, bueno, esperamos que disfrutéis mucho de esta sesión. Con nosotros contaremos en el día de hoy con la secretaria general del IDAE, María Francisca Rivero. Buenos días, Paqui. Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos. Que nos va a contar el contexto de la normativa europea y la razón por la que se ha puesto en marcha esta calculadora. También está con nosotros Francisco José Domínguez, del Departamento de Bioenergía y Residuos, que nos va a hacer esa pequeña introducción a la calculadora. Buenos días, Francisco. Hola, buenos días. Y también contamos entre nosotros con Alfredo Rodrigo Señer, del Departamento de Medio Ambiente de AINIA, que nos va a explicar el funcionamiento de la herramienta, así como pues, un ejemplo práctico para conocer exactamente cómo funciona. Por supuesto, durante toda la sesión sabéis que podéis realizar vuestras preguntas en la parte inferior de la pantalla que aparece en la parte posterior. Ahí en ese chat contestarán a todas vuestras preguntas tanto el jefe del Departamento de Bioenergía y Residuos, Julio Artigas, como Francisco José Domínguez, que estará con nosotros durante toda la sesión, y Antonio Sanz Delgado, también del Departamento de Bioenergía y Residuos del IDAE. Pues sin más demora, paso a darle ya la palabra a María Francisca Rivero, secretaria general del IDAE. Cuando quieras, Paqui. Muchas gracias, Beatriz. Buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre Biogemis. Como saben, el IDAE ha desarrollado una herramienta que permite calcular de forma sencilla la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero de la producción y uso del biogás, conforme a la metodología establecida en la Directiva 2001 de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, la Directiva DER II. Esta directiva establece criterios para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para la energía procedente de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa, entendidos estos últimos como los combustibles gaseosos o sólidos producidos a partir de biomasa. Por tanto, el biogás debe cumplir determinados requisitos de reducción de emisiones, tanto si se utiliza para la generación de energía eléctrica como para calefacción y refrigeración, o cuando se utiliza para el sector, para el transporte, para el sector transporte. La determinación de estas emisiones puede efectuarse mediante el uso de los valores por defecto que se incluyen en esa directiva DER II para algunos usos, materias primas y sistemas de producción, o bien mediante el cálculo del valor real de las emisiones, de acuerdo con la metodología que establece la propia directiva. Los valores por defecto abarcan únicamente una parte de las diferentes situaciones que podrían darse en la producción y uso del biogás en España. Por tanto, en muchas ocasiones, los operadores económicos, los promotores de proyectos, deberán realizar el cálculo del valor real de esas emisiones asociadas a su proceso de producción. Además, incluso en aquellos casos para los que sí que puedan contar con valores por defecto en la propia directiva, podrían estar interesados en realizar el cálculo cuando consideren que el valor real de las emisiones de su proceso puede ser más favorable que el incluido por defecto en la propia directiva. La metodología para hacer el cálculo de esas emisiones, de esa reducción de emisiones de gases de efecto invernadero del biogás, está descrita de forma general en la directiva y seguramente, como saben, explicada con más detalle en el documento del JRC.
Los procedimientos de cálculo recogidos en ese documento pueden resultar complejos para buena parte de los operadores económicos que no estén familiarizados con este tipo de análisis. Por tanto, la calculadora lo que viene a hacer es proporcionar un mecanismo sencillo, lo que viene a hacer es facilitar el cálculo de esas emisiones de acuerdo con la metodología de la directiva y contemplando todos los usos posibles: electricidad, calor y frío y transporte, así como las materias primas y los sistemas de producción que se considera que pueden ser utilizados en España. La elaboración de esta calculadora de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, siempre por comparación con la alternativa fósil, es una de las medidas incluidas en la hoja de ruta del biogás que se aprobó en marzo de 2022. En esa hoja de ruta se incluían otras medidas. Se incluía también la puesta a disposición de los operadores económicos de estudios de prefactibilidad de proyectos de biogás para su aprovechamiento térmico y eléctrico, y la puesta a disposición también de los operadores económicos de estudios de prefactibilidad de biometano para su uso en el sector transporte. De hecho, hace tan solo 10 días celebramos un webinar muy similar a este, en el que hablábamos de esa metodología que íbamos a utilizar para la elaboración de esos estudios de prefactibilidad de biometano y anunciábamos la puesta a disposición sin coste económico para los operadores, para las empresas, la puesta a disposición por parte de IDAE de esos estudios de prefactibilidad para proyectos de biometano para el transporte. Por lo tanto, seguimos con este webinar y con esta medida dando cumplimiento a la hoja de ruta del biogás, que incluía entre sus medidas precisamente el desarrollo de una calculadora para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La hoja de ruta del biogás venía a decir que este instrumento, esta calculadora, debía discriminar entre los distintos sustratos o combinaciones de sustratos y que debía contar para su elaboración con la participación de centros tecnológicos, entidades de certificación y otros agentes. Por lo tanto, para llevar a cabo el desarrollo de la calculadora, desde IDAE se han mantenido reuniones con el sector. La primera, en marzo de 2023, con el fin de recabar información sobre las materias primas y sistemas de producción empleados mayoritariamente en España. En aquella reunión se analizaron los tipos de sustratos, los procedimientos de pretratamiento, las fuentes de energía y las tecnologías de depuración a biometano. Las aportaciones recibidas en aquella reunión permitieron verificar la idoneidad y la aplicabilidad de la herramienta a casos reales. La segunda, posteriormente, en julio de 2023, y ahí se revisaron especialmente aspectos relacionados con las características de los sustratos considerados, las etapas de transporte y la utilización del biometano. Teniendo en cuenta las propuestas planteadas, se completó el diseño de la calculadora adaptándolo aún más a las necesidades de los usuarios. Por último, en septiembre de 2023 se mantuvo una reunión con las empresas que habían desarrollado hasta la fecha procedimientos o esquemas voluntarios reconocidos por la Comisión para que los operadores económicos demuestren el cumplimiento de los requisitos establecidos en la DER 2, en la Directiva de Energías Renovables, relativos a sostenibilidad y reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de biocarburantes, biolíquidos y combustibles de biomasa. Estas empresas acogieron de forma muy favorable el desarrollo que se estaba haciendo e incluso mostraron interés por poder disponer también de una versión en inglés de esta herramienta en la que ya estamos trabajando. Por tanto, el objeto de la sesión es la explicación del funcionamiento de la calculadora y las hipótesis utilizadas para el cálculo. La calculadora, como bien decía Beatriz al inicio, está disponible todavía en pruebas en la página web del IDAE y su uso es gratuito, siendo necesario únicamente registrarse para poder utilizarla. Por lo tanto, espero que esta calculadora les pueda ayudar por lo menos a hacer esos cálculos, a darles la tranquilidad de que una vez introducidos los
los parámetros relativos a su proyecto, los cálculos de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que la calculadora ofrezca, bueno, la tranquilidad, como decía, de que la calculadora está aplicando correctamente la metodología establecida por la Directiva de Energías Renovables. Por lo tanto, una vez introducidos esos datos de su proyecto, la calculadora supondrá una ayuda en la medida en que les garantiza que el cálculo es correcto y, por lo tanto, reduce, ¿no?, la complejidad de los procedimientos establecidos tanto por la directiva como por los documentos a los que antes me refería, los documentos del JRC. En resumen, por mi parte, nada más. Muchas gracias por haberse unido a este webinar y espero que resulte de utilidad el webinar y, por supuesto, la calculadora y el uso que hagan de ella después en el diseño de sus propios proyectos. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paqui. Tenemos en este momento 225 personas conectadas, así que el número sigue subiendo. Turno ahora para Francisco José Domínguez, del Departamento de Bioenergía y Residuos, que nos va a hacer esa pequeña introducción a la herramienta Biogemis. Pues cuando quieras, Paco. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, buenos días. Yo voy a ser muy breve porque, bueno, queremos que se dedique todo el tiempo que sea posible en este webinar al ejemplo que se va a realizar y a explicar la calculadora y a tratar de resolver dudas. Tal como ya se ha comentado, la calculadora se encuentra disponible en pruebas en la página web del IDAE desde hace varias semanas. Cuando se habilitó su utilización, se crearon también dos buzones para consultas. Uno es para problemas técnicos, vamos a decir, informáticos, y en principio es temporal. Estaba previsto cerrarlo el 1 de mayo, pero como ya dijo Beatriz, vamos a mantenerlo al menos hasta el 1 de junio. Y esto está ya también indicado en nuestra página web. La dirección de ese buzón para las cuestiones técnicas relacionadas con la herramienta es calculadorabiogemistemporal@idae.es. calculadorabiogemistemporal@idae.es. El otro buzón es para hacernos llegar preguntas, posibles errores y comentarios relativos al contenido en sí de la calculadora. En este caso, la dirección de ese buzón es calculadorabiogemis@idae.es. Están ahí especificados en la página web de IDAE. Durante este tiempo, que ya lleva la calculadora disponible, ya hemos recibido en estos buzones varios correos y, de hecho, se han detectado algunas incidencias, especialmente al comienzo, con el registro y, bueno, pues se han solucionado los problemas que se han comunicado y ya también se han introducido algunas mejoras. Todas las preguntas que no sea posible contestar durante la sesión de hoy, emplazamos a que se remitan por escrito a esos buzones, con el fin de que puedan ser atendidas. A propósito de las preguntas, como se ha indicado, el objeto de esta sesión es la explicación del funcionamiento de la calculadora. Sabemos que en relación con los requisitos aplicables a la producción y el uso del biogás, tanto en el marco europeo como en el nacional, siempre surgen muchas dudas de todo tipo, pero no son objeto de esta sesión. Por eso agradeceremos que las preguntas hoy se centren en lo relacionado con la calculadora, su funcionamiento y las hipótesis aplicadas para la determinación de los valores que se emplean en ella. Para otra clase de cuestiones, pues habrá otros canales y otros momentos. Otra cosa importante y que naturalmente es algo que nos han ido preguntando desde hace tiempo. ¿Hay algún manual de la calculadora? Sí, y no solo uno, sino que hay dos. Se han elaborado dos manuales donde se explican respectivamente la metodología aplicada y las funcionalidades de la herramienta. La metodología es la de la DER2 y, bueno, pues esa metodología se describe en el manual, pero explicando con detalle cómo se calcula cada uno de los términos de emisiones considerados en la fórmula del anexo 6 de la directiva. Y el manual de la herramienta describe la estructura de la aplicación, las partes que tiene, que ahora nos explicará Alfredo, las funcionalidades que ofrece y las bases de datos que incorpora. Las últimas correcciones de estos manuales han conllevado que se retrasara algo su publicación, pero bueno, ya están finalizados y disponibles desde ayer en la página web del IDAE. Recomendamos vivamente la lectura atenta de los manuales, porque además de lo que se explique hoy, estamos seguros de que, bueno, pues permitirán aclarar muchas dudas. En cuanto a la utilización de Biogemis,
El uso de esta calculadora no es obligatorio. Es una herramienta que ponemos a disposición de los usuarios para facilitar la determinación de las emisiones conforme a la metodología de la DER 2. Quien, por tener que cumplir los requisitos establecidos en ella o en otra normativa, necesite determinar las emisiones de acuerdo con esa metodología, puede usar esta herramienta sabiendo que se ajusta a la misma, pero también puede aplicar cualquier otro procedimiento de cálculo que siga esa metodología. Y bueno, tal como ha dicho nuestra secretaria general, la utilización es gratuita, es decir, su uso no es obligatorio y es gratuito. Y por último, y aunque es ya meterme un poco en el diseño de la calculadora que va a explicar Alfredo, pero bueno, está relacionado con el uso que se hace de la herramienta. En esta aplicación, el usuario siempre tiene que validar qué valores para los distintos parámetros quiere que sean utilizados. Por tanto, el resultado siempre va a depender de la información que el usuario valide. Y para que el cálculo se ajuste a la situación que se pretende evaluar, es el usuario quien debe asegurarse de validar los datos adecuados. Por ejemplo, si se dispone para algunos o para todos los parámetros de datos reales de los procesos, debe introducir esos valores. Bueno, esto está contado en los manuales y lo va a contar también Alfredo con mucho más detalle y de forma práctica. Así que yo ya con esto termino y dejo que sea él quien nos explique pues, todo lo que hay que saber para empezar a utilizar esta herramienta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Paco. Entonces pasamos ya a ver ese funcionamiento de la herramienta y ese ejemplo práctico de la mano de Alfredo Rodrigo Señer, del Departamento de Medio Ambiente de AINIA. Cuando quieras. Muchas gracias, Beatriz. Pues sí, yo voy a, después de la introducción de Francisco, un poco sobre temas ya más técnicos de la calculadora, creo que lo mejor es que vayamos directamente a utilizarla y la idea es hacer una explicación en detalle de las posibilidades que tiene la calculadora y, bueno, diferentes alternativas que ofrece y después haremos un ejemplo práctico que coincidirá con uno de los ejemplos de la guía del IDAE ya publicada. Y al final, pues, un turno de preguntas que, bueno, pues fundamentalmente la idea es que se centren en el funcionamiento y en las capacidades de la calculadora de Biogemis. Entonces, doy por hecho que ya estaríamos ya registrados como usuarios y estaríamos en una pantalla como esta. Si es la primera vez que se utiliza la calculadora, pues estaría en blanco, porque esto es la página en la que aparecen los estudios. Yo en concreto, pues aquí tengo una serie de estudios previos, ¿vale? Y por tanto, yo soy capaz de verlo con mi registro. Aquí aparece en este caso Alfredo, que es el nombre de registro que yo tengo. Entonces, si se utiliza por primera... Bueno, creo que está bien decirlo porque igual algunos de los que estén presentes en estos momentos están también con la calculadora abierta, igual intentando hacer un seguimiento también en su ordenador. Yo les recomendaría que activaran control F5 para tener la última versión de la aplicación, porque como es una aplicación web, muchas veces bueno, pues es necesario refrescarla para tener las últimas aplicaciones. Es una cosa que recomendaría siempre que se hiciera antes de utilizar. Entonces, en esta pantalla lo que vemos es que hay un botón que pone añadir estudio, que sería para crear un estudio nuevo. Entonces, si yo le doy a ese botón, tendría posibilidad de crear un estudio nuevo con el nombre que yo quisiera. La idea de este nombre de estudio es que, bueno, pues que después nos permita, de alguna manera, identificarlo, ¿vale? Fácilmente, porque iremos teniendo diferentes estudios en la pantalla y la idea es que nos permite identificar. Aquí podría poner webinar 1. Y entonces le daría a guardar y me aparecería aquí ya el webinar. En cada uno de los estudios que yo tengo, si veis aquí a la parte derecha, hay un desplegable y en ese desplegable tengo 4 posibles acciones. Puedo duplicar un estudio porque, bueno, pues me interesa, es un estudio que ya tengo implementado con todos los datos y quiero hacer una variante de ese estudio, aprovechar parte de esa información o cambiar alguna cosa para ver cómo se modifican los resultados finales. Podría cambiar el nombre
del estudio, puedo editarlo, o sea, entrar realmente a trabajar con él, que es lo mismo que pinchar 2 veces sobre, también se entra exactamente igual, puedo darle a editar o pinchar 2 veces sobre el estudio que quiera hacer o eliminarlo en el caso de que ya no me interese, ¿vale? Yo voy a utilizar, en este caso, el que ya tenía previsto, porque, bueno, ya ahora veréis que hay una serie de cosas que después comentaré, pero que me interesa empezar ya con esta versión. Pues voy a entrar en un estudio que se llama Webinar, ¿vale? Que es un estudio que está en blanco. Vale, pues como veis, estaríamos en la pantalla principal, ¿vale? Pantalla principal que, como veis, bueno, pues tiene el logo de IDAE a un lado, el nombre de la persona que está registrada y después tiene 3 botones. El botón central, que es la información de planta de biogás, sería la pantalla general, que es la que estamos viendo en estos momentos, que tiene una serie de pestañas que ahora comentaré. Si le doy a volver a mis cálculos, ¿vale? Iría a los estudios que ya tengo previos. Volvería otra vez hacia atrás. Y podría ir a otro ejemplo, ¿vale? Voy a entrar, en este caso, en el que quiero entrar, que es este de Webinar. Aquí aparece el nombre que yo le he dado a este estudio. Y después tengo un botón que pone resultados, ¿vale? Este botón es cuando ya tengo cumplimentada toda la información con todos los datos, me iría a resultados y aquí veréis que aparecen 3 pestañas que después comentaré, ¿vale? Ahora voy a centrarme en la pantalla general, la inicial, en la que, como veis, también tengo una serie de pestañas abiertas. Vale, la idea... bueno, uno de los primeros criterios que tuvimos cuando hicimos el diseño de esta calculadora es que fuera amigable, ¿eh? Que fuera amigable e intentar que fuera sencilla de usar dentro de lo que es la complejidad de los cálculos que la verdad es que es una calculadora desde el punto de vista de posibilidades y de cálculos internos bastante compleja, ¿vale? Entonces, bueno, pues quisimos agrupar la información como si dijéramos, en fichas para que fuera fácilmente reconocible qué información se estaba pidiendo en cada caso y que de alguna manera cubriera todo lo que es el ciclo de producción y uso del biogás. Entonces, como veréis, si nos fijamos en la pestaña 3, ¿vale? Partimos de la etapa de recepción de los sustratos que van a conformar las mezclas que van a ir a digestión anaerobia. Entonces, en esta pestaña, como veréis, está todo lo que es la definición de los sustratos y los tratamientos, los pretratamientos y transporte de esos sustratos hasta la planta de biogás. Después tenemos la pestaña de producción de biogás, ¿vale? Que es donde, bueno, pues aquí daremos toda la información respecto energía total, porcentaje de metano, etcétera. Toda la información relacionada con esa producción de biomasa y con la energía que hace falta, tanto eléctrica como térmica, para la producción del mismo. Después tenemos una pestaña que es digerido. Aquí es donde se piden toda la información relacionada con el otro coproducto, ¿vale? O residuo, en este caso, de la digestión anaerobia. Una pestaña de transformación energética, que es donde, bueno, pues se dan todos los datos relacionados con la transformación de ese biogás en electricidad y calor. Y en el caso de que tengamos biometano, pues hay 2 pestañas. Una que está relacionada con todo lo que es la etapa de limpieza o depuración de biogás y otra con la compresión y transporte del biometano. Vale, pues esas serían como las pestañas que están muy relacionadas con cada una de las etapas del proceso, ¿no? de producción y uso del biogás. Y después tenemos 3 pestañas adicionales. Las 2 primeras son de información general sobre la instalación y la última es un balance de energía que ya os mostraré después. Es un poco para que tengáis una idea general de las pestañas que se muestran o que aparecen en esta calculadora. Como decía, del 1 al 8 serían cada una de las etapas de ese proceso, que pueden ser etapas independientes o puede ser un ciclo completo, una planta que tenga desde lo que es la recepción y mezcla de los sustratos hasta la producción y compresión del biometano. Entonces, pues, tendría todo el proceso.
uno de los condicionantes también de la calculadora es que se pudiera utilizar de forma independiente, ¿vale? Y eso es una de las cosas que después comentaré, porque para que eso fuera así es necesario que el usuario en cada uno de los pasos rellene de nuevo la información necesaria en cada una de las etapas. A pesar de que la calculadora hace el cálculo y se lo sugiere al usuario, el usuario tiene la potestad de introducir el valor que corresponda en cada caso, ¿vale? Bueno, pues eso es de forma general. Y ahora vamos a entrar ya en lo que serían cada una de las pestañas. Bueno, voy a entrar bastante en detalle de la calculadora. Yo estimo que, pues, no sé, no he hecho el cálculo, pero entre 3/4 de hora, 1 hora de descripción, ¿vale? En total, ¿vale? Para que tengáis una idea un poco de la duración. Bueno, en la primera pestaña, que es Datos Generales 1, aparecen 2 campos que son descriptivos, nombre de la instalación y descripción del estudio. O sea, tenemos como 3 formas de identificar el estudio. El que le damos, en este caso general, que es el que nos aparece en el listado de estudios, nombre de instalación, que es, bueno, puede ser una referencia geográfica, puede ser lo que sea en cada caso, por lo que el usuario entienda que puede reconocer mejor la instalación, y una descripción del estudio, en el que, bueno, se indiquen, pues, los sustratos con los que se ha trabajado, las condiciones, etcétera, etcétera. Son campos libres y abiertos. Vale, después hay un campo que es emplazamiento. Y como veis, lleva aquí un asterisco, y es porque probablemente sea de los pocos campos que son necesarios, ¿vale? Parece que es un campo que no tenga mucha importancia, pero en realidad sí que la tiene, porque determina, en el caso, por ejemplo, de que seleccionemos alguna de las provincias que está en las Islas Canarias, pues lo que es el valor de emisión del combustible de referencia que después se utiliza para calcular la reducción de emisiones, ¿vale? Después lo comentaré con más detalle. Bueno, y entonces veréis que en algunos casos, si os olvida poner la ubicación, emplazamiento de la planta, a veces intentaréis grabar los cambios y no os va a dejar, dará error. Pues entonces, si os ocurre eso, en la mayor parte de los casos es porque veréis que falta esta información aquí. Bueno, la calculadora para muchos de los campos muestra dos tipos de dos celdas, ¿vale? Una celda que está con el fondo blanco, ¿vale? Que es el valor teórico, es el valor que sugiere la calculadora. En este caso, pues hay una base de datos en la que tenemos la temperatura media anual para cada una de las provincias que aparecen en este listado, ¿vale? Entonces, cuando yo selecciono una provincia, pues me aparece el valor teórico de esa temperatura, pero es el usuario el que tiene que determinar cuál es el valor medio, si tiene el dato, ¿vale? Porque es posible que en Valencia, pues la temperatura en la que esté ubicada la planta, pues no coincida porque está en la montaña, por lo que sea, pues entonces el usuario puede poner el valor que él tenga disponible, ¿vale? Voy a poner 10 en este caso. Vale, otra de las cosas es que para pasar de una pestaña a otra es necesario guardar los cambios, ¿vale? Veréis cómo hasta que no le doy aquí, esto está como parpadeando. Le doy aquí y me aparece en la parte de arriba una ventanita que bueno, aparece temporalmente y me dice que los datos se han guardado satisfactoriamente. Entonces ya me permite pasar a la siguiente pestaña. Puedo pasar o bien pinchando la pestaña o bien dándole al botón que pone siguiente. Yo, bueno, estoy acostumbrado a hacerlo desde arriba, pero bueno, las dos cosas. Y aquí ya entraríamos un poco más en harinas. Aquí esta es la verdad es que es una pestaña que tiene bastante repercusión, ¿no? en todo lo que se busca. Bueno, lo primero que pregunta la calculadora es qué tipo de productos energéticos finales se producen en la instalación o se generan en la instalación. Y te da la opción de electricidad, calor y biometano. Y es aquí donde yo defino o decido si hay o no hay. Si mi instalación es una instalación en la que solo produzco electricidad a partir del biogás, pues tendría que seleccionar esta opción. Si genero electricidad y calor, o sea, tengo como productos finales tanto la electricidad como el calor, pues sería esta opción.
Si solo tengo biometano, pues tendría que seleccionar esta opción. ¿Vale? Bueno, ahora os voy a mostrar cómo, antes habéis visto que aquí estaban todas las pestañas disponibles, pero que si yo, por ejemplo, selecciono biometano, la pestaña de transformación energética, cuando le dé a guardar cambios, me va a desaparecer. Me va a desaparecer porque si no tengo no tengo producción de electricidad y calor, no tiene sentido que complemente los datos que están en esta pestaña. Lo doy a guardar cambios y veréis cómo ha desaparecido la pestaña de transformación energética. Del mismo modo, si yo digo que no tengo biometano, pero tengo electricidad, ¿vale? Y calor, eso sería lo mismo, y digo guardar cambios, veréis cómo me aparece la pestaña de transformación energética, pero me han desaparecido de las dos pestañas que estaban relacionadas con el biometano. ¿Vale? Entonces, bueno, pues en función de la selección aquí, tendré unas pestañas u otras. ¿Vale? Bueno, una vez ya selecciono cuáles son mis productos, voy a seleccionar. La calculadora permite poder trabajar con estos 3 productos a la vez, 3 productos finales, que igual no es el caso más habitual, pero es posible. Yo lo voy a activar únicamente a nivel de enseñaros cómo funciona. Está el balance energético. Necesitábamos, después de darle muchas vueltas, necesitábamos cuadrar el balance energético para evitar que la calculadora hiciera un cálculo erróneo de los valores. ¿Vale? Entonces, al final nos decidimos por incluir aquí realmente una definición por parte del usuario de qué porcentaje del biogás va destinado a la producción de electricidad y calor, ¿vale? Que podríamos poner que fuera un 20%, y qué porcentaje vaya a producción de biometano. Imaginemos un 80%. ¿Vale? Bueno, también se ha considerado la opción de que el biogás sea un producto final. No es habitual, pero bueno, podría ser el caso. Y entonces, para ampliar un poquito el espectro de uso de la calculadora, pues también está la opción de que ese biogás sin transformar sea un producto. Entonces, nos sirve para, en este caso, tenemos el 100% del biogás de alguna manera destinado a la producción de los productos energéticos finales, pero si aquí, en vez de 80, pusiéramos 70, veis cómo aparece un 10 aquí, que significa que un 10% de todo el biogás se queda como biogás y se podría llegar a considerar como un producto final como tal. ¿Vale? Vamos a dejar esto, por ejemplo, en 80. Vale. Imaginaros el caso en el que yo no tengo producción de electricidad ni de calor, ¿vale? Y sin embargo sí que estoy utilizando biogás para, de alguna forma, suministrar la energía térmica necesaria en la etapa de digestión anaerobia, ¿vale? Entonces, eso lo que quiere decir es que no teniendo un producto final en forma de calor, estoy de alguna manera implementando una instalación que vamos a llamar auxiliar, que no es principal, ¿vale? Desde el punto de vista del producto final, y entonces tendría que decirle a la calculadora si tengo una caldera de biogás destinada únicamente a producir calor en el proceso, y aquí le diría que sí, ¿vale? Y para esa caldera estaría destinando un porcentaje de biogás, que es este 20%, y determinaría cuál es el rendimiento de esa caldera auxiliar, que sería, por ejemplo, un 90 o un 85, lo que correspondiera en cada caso. ¿Vale? O sea que esa opción también está incluida. Esto lo que hace es que, bueno, pues las emisiones generadas en esa etapa de producción de calor, pues en el caso de que yo elija una caldera auxiliar, van a ir al término EP, E sub P, mientras que si estuviera generando calor como producto final, pues irían a la componente o al término E sub U. Bueno, pues vamos a dejar esto como no, pues no complicarlo, ¿vale? Y continuamos. Y la siguiente pregunta que nos hace la calculadora es si el caso de nuestra instalación corresponde con algún sistema de producción con valores por defecto de la DER 2, que como sabéis, pues está reducida solo a la utilización de 2 tipos de sustratos, que es o bien el estiércol húmedo o bien los bioresiduos, ¿vale? Y una serie de condicionantes desde el punto de vista de consumo de electricidad y de calor, etcétera, etcétera. Pero
como uno de los primeros condicionantes es el tipo de sustrato que compone la mezcla que se va a llevar a codigestión. Vale, pues yo aquí le voy a decir que no. ¿Vale? Otra de las preguntas que hace es si el biogás para producir calor sustituye al carbón. ¿Vale? Esta es una de las... porque si decimos que sí, lo que es el factor de emisión correspondiente de referencia, ¿vale? Sería diferente al caso habitual que sería cuando yo digo que no. O sea, esto es... La respuesta en este caso afecta al resultado final en cuanto a reducción de emisiones, que eso lo veremos después. Vale, y en esta misma pestaña, porque es una pestaña general, aparecen otros dos campos, que es la reducción de emisiones por captura de CO2. Y esta me sirve un poco para explicaros dos cosas. Una, que en algunos campos hay una I, que como veis lo que hace es desplegar un texto de ayuda, en este caso un texto descriptivo, en el que nos dice qué es la ECCS, pues todo el mundo, lógico es que no se acuerde, yo tampoco me acuerdo, me viene muy bien esto, y entonces el ECCS es la reducción de emisiones derivadas de la captura y almacenamiento geológico del CO2, y la ECCR es la derivada de la captura y sustitución del CO2. ¿Vale? Entonces, si yo en mi instalación estoy en alguno de estos dos casos, pues pondría el valor de gramos de CO2 correspondientes a este factor. Y ahora viene la segunda componente. La segunda componente es que esta calculadora no está referida a ninguna unidad temporal, ¿vale? Está definida a la unidad temporal del caso concreto del ejemplo o del estudio que se esté realizando, ¿vale? O sea, que estas emisiones, esta reducción de emisiones, cuando aquí no aparece ninguna unidad temporal, es porque se refieren a todo el periodo en el cual estoy haciendo el ejemplo, ¿vale? Que pueden ser 6 meses, pueden ser 3 o pueden ser 12. ¿Vale? En este caso, el periodo, el tiempo, está asociado a el caso concreto de estudio que estoy haciendo, ¿vale? Y estos serían entonces valores totales en todo ese periodo. Bueno, pues una vez tenemos definido el sistema, yo aquí voy a poner sí para que nos salgan el resto de nos salgan todas las pestañas y podamos continuar con el ejemplo. Le doy a guardar. Bueno, aquí podría poner un valor, ¿vale? Y después lo veríamos, pero bueno. A ver. Y le digo guardar cambios. Vale, no, como tengo aquí con esto de la presentación, no llego a ver si está la pestaña verde, pero veo un poquito, entiendo que sí. Y ya pasaría a la pestaña de sustratos. ¿Vale? Aquí ya entramos en la primera etapa del ciclo de producción del biogás. En esta pestaña, ¿qué tenemos? En esta pestaña tenemos como dos secciones. Una sección que está dedicada a los sustratos y una sección que está destinada al consumo de energía en esta etapa. Esta sección, como veréis, se repite de forma similar en el resto de pestañas, ¿vale? Y siempre la hemos intentado ubicar en el mismo sitio de una forma similar para que el usuario tampoco vea una similitud y le sea fácil el complementar la información. Bueno, pues voy primero a lo que es la parte de sustratos. Como veis, aquí me aparece una tabla que está en blanco, solo estoy viendo la cabecera de la tabla, en la que hay una serie de información. Bueno, pues yo si quiero incluir un sustrato en la mezcla, le doy a más. ¿Cuántos sustratos puedo añadir? Tantos como quiera, ¿vale? No hay límite. Iría añadiendo, iría poniendo más, y sería la mezcla de sustratos que yo estoy utilizando en este periodo de cálculo actual, ¿vale? Le doy a más y entonces se abre una ventana desplegable en la que yo voy empezando a seleccionar las cosas, ¿vale? Todo lo que tengo es tipo de sustrato. La calculadora por defecto ya tiene 18 tipos de sustratos, que son los más habitualmente utilizados en las granjas en las plantas de biogás, perdón, y sobre los cuales hemos recopilado información de fuentes bibliográficas, lo podéis ver en el manual de metodología, podéis ver de dónde vienen todos esos datos y cuáles son los datos que tiene por defecto.
¿vale? Y entonces yo aquí puedo seleccionar cualquier residuo. Si selecciono, por ejemplo, hay dos sustratos que son los que aparecen en el DER, ¿vale? Que son estiércol húmedo, que aquí pone DER2, y bioresiduos DER2, ¿vale? Y esos corresponden exactamente con las características que se marcan en la directiva o en el documento del JRF, ¿vale? Si yo selecciono aquí, lo que veis es que en esta tablita de aquí que aparecen el valor de las características de ese sustrato, características medias de ese sustrato. Me aparece el potencial máximo de producción de biogás, expresado en normal metro cúbico de metano por kilogramo de sólido volátil, los sólidos totales, sólidos volátiles, el PCI, poder calorífico inferior, contenido en nitrógeno, contenido en carbono, carbohidratos, lípidos y proteínas. Toda esta información hace falta para que la calculadora haga los cálculos que después propondrá como valores teóricos, ¿vale? En cada caso, pues utiliza una información diferente, ¿vale? Entonces, si veis, si yo eligiera otro valor, por ejemplo, bioresiduos DER2, estos valores han cambiado. Yo elijo residuos cárnicos de industria alimentaria, pues esos valores han cambiado, ¿vale? Voy a elegir, por ejemplo, bioresiduos DER2. Entonces, como hemos dicho, como ya ha dicho Paco antes, y yo también he mencionado al principio de la presentación, es el usuario el que tiene que definir qué valores va a utilizar, ¿vale? Porque pues, es posible que él esté utilizando, imaginaos que en vez de DER2 estuviéramos hablando de purines porcinos, que estos son los valores medios de un purín porcino, pero que en realidad, bueno, pues tenga unos valores propios de sólidos totales que en vez de 3,94 pues sea 4,2. Y de sólidos volátiles que sea otra cantidad. Entonces tiene la posibilidad de poner ese valor manualmente. Para simplificar la traslación de esta información a los valores de usuario, vale, aquí arriba veis que pone pulsar para rellenar los valores, para rellenar con valores teóricos. Si pulso aquí, estos de aquí, esos valores teóricos se me ponen como valor de usuario. Y una vez así, yo podría, si quiero, cambiar ese valor y poner otro valor diferente, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, elijo bioresiduos DER2, ¿vale? Pues valores teóricos y cumplimentaría los valores que tengo. Vamos a suponer que utilizo estos valores que me propone la calculadora. Bueno, pues aquí ya tengo que definir qué cantidad, por ejemplo, 10 toneladas, el estado, si es sólido o líquido pastoso, porque eso va a determinar la tara del camión que hace el transporte, ¿vale? En este caso sólido, vale, y entonces hay una etapa aquí que es una etapa de pretratamiento. Supongamos que hay alguno de los sustratos que llegan a la instalación, a la planta de biogás, que tengan que recibir algún tipo de, o que reciban algún tipo de pretratamiento. Y hemos diferenciado pretratamiento mecánico y térmico. A ver cómo voy. Vale, pues dentro de esto tenemos opciones preseleccionadas. De alguna forma, aquí hemos puesto triturador de cuchillas, de martillos o extrusor. Si yo selecciono alguno de ellos, como veis, el consumo específico en kilovatios hora por tonelada me aparece en los valores propuestos, los valores teóricos, 9,2. Y yo aquí podría seleccionar 9,4 o podría poner un valor que yo conozco porque lo he calculado, que es 10 o que es 24, ¿vale? El valor que yo tenga. Y lo mismo para un pretratamiento térmico, que aquí en este caso es solo pasteurización, ¿vale? Y me da este valor teórico de pasteurización. No pongo ninguno y, por ejemplo, podría seleccionar otros, ¿vale? Y entonces podría poner, no me saldría en mi informe final el tema de trituración de cuchillas, con cuchillas, sino me saldría otro. En cualquier caso, yo el valor de intensidad de consumo lo puedo poner de forma manual. Vale. Ya tendríamos lo que es la parte de consumos energéticos en el pretratamiento de los sustratos, que no tiene por qué existir, o sea, solo en el caso de que exista. Transporte, por lo mismo, hay algunos casos en el que no hay que imputar el transporte y en la mayor parte de los casos sí que habrá que imputar un transporte desde el punto de recogida hasta la planta de biogás. Aquí tenemos
desde el punto de vista de tipo de transporte, dos alternativas. La alternativa que nos da el cálculo, bueno, pues la directiva y el JRC, ¿vale? Que es el camión diésel de 40 toneladas, con una capacidad de 27 toneladas útiles, ¿vale? Que si selecciono esto, en el documento, bueno, la Excel que va anexa al documento del JRC, hay un procedimiento de cálculo en el que te da diferentes opciones de tecnología de ese camión, ¿vale? En función de cuanto más avanzada sea el euro, pues menos emisiones de gases de efecto invernadero tiene. También hay una posibilidad de utilizar un valor promedio o un valor convencional. En función de cuál elijamos, pues nos va a cambiar el tipo de intensidad de emisiones que vayamos a poner, ¿vale? Y después elegiremos la distancia de transporte, ¿vale? Pues vamos a poner 50 kilómetros, ¿vale? Cuando ya le ponemos la distancia, veis que aquí me asigna la intensidad de emisiones correspondiente a un camión de 40 toneladas de tecnología Euro 1. Si yo aquí en vez de eso utilizara otros, ¿vale? Pues este valor es un valor que ya tengo que poner manualmente, ¿vale? Aquí podría poner pues 50. Podría poner el valor que yo tuviera de transporte de esos residuos, que podría ser con un tractor o podría ser con un camión de menor tonelaje o con lo que fuera. Entonces, el usuario siempre tiene la potestad de asignar la intensidad de emisiones correspondiente al transporte de cada uno de los sustratos que utilice en su instalación. Vale. Y ahora nos quedaría la parte final, que es los términos también de lo que es el balance global de emisiones, ¿vale? Que son los términos ECC, EL y EPP, ¿vale? Aquí, claro, lo normal es no acordarse de qué es cada uno de los términos, pues aquí si le damos a la I nos dice qué es cada cosa, ¿vale? La ECC son las emisiones procedentes de la extracción o del cultivo de las materias primas. Esto de aquí habría que quitarlo, esto es viene descrito después. La EL son las emisiones anualizadas de las modificaciones en las reservas de carbono causadas por el cambio de uso de tierra, ¿vale? Y las emisiones procedentes de la transformación previa del sustrato antes de llegar a la instalación, ¿vale? Entonces, como veis, bueno, pues tengo la posibilidad de poner valores a estos dos. A este de aquí, no. ¿Por qué? Pues porque es un residuo, ¿vale? Al ser un residuo, pues la ECC no tiene sentido. Ahora, si yo eligiera otros, ¿vale? Es cuando yo puedo utilizar y añadir a esta lista cualquier sustrato que yo tenga que no esté aquí, yo pueda añadir. Entonces, cuando elijo otros, puedo elegir qué tipo de sustrato es. Pues podría ser un cultivo dedicado, podría ser lo que yo quisiera. Y a partir de ahí, siendo así, ¿vale? Ya le puedo decidir si ese sustrato es residuo o no es residuo, ¿vale? Si no es residuo, vemos que esto se activa y si es residuo, no se activa, ¿vale? Entonces yo aquí en residuos podría poner, pues, restos de rechozo, ¿vale? Y entonces le diría que sí que en este caso tiene consideración de residuo, por ejemplo, y le daría los valores de esto si tuviera en su caso, ¿vale? Voy a dejarlo como estaba, ¿vale? Para continuar con el ejemplo. Seis y 5. Vale, entonces aquí lo que haría es, antes de salir, me tengo que cerciorar de que tengo valores de las características de ese sustrato, ¿vale? Y guardar. Y ahora podría ir añadiendo tantos sustratos como quisiera, ¿vale? Y la mezcla, pues sería, irán apareciendo aquí en esta tablita, ¿vale? Hemos visto que en el caso, puedo volver otra vez a cada uno de esos sustratos pinchando 2 veces encima, ¿vale? Y aquí voy a decirle que sí que hay un consumo de electricidad y que sí hay una pasteurización, ¿vale? Entonces le voy a decir que son, pues, 150. ¿Vale? Guardar. Vale, como veis, para este residuo
la calculadora ya ha considerado la energía eléctrica y térmica necesaria en este proceso de pretratamiento de los residuos. Yo iría poniendo todos aquellos sustratos que tenga en mi mezcla y la electricidad y el calor que se fueran utilizando para el pretratamiento de cada uno de ellos, me iría sumando aquí estos valores. Vale, y en esta parte de la tabla lo que tengo que elegir es de dónde viene esa electricidad y ese calor. Pues yo podría decir que esto viene de la cogeneración del biogás. ¿Vale? Entonces, tanto la parte eléctrica como térmica viene de la cogeneración. Y aquí ya el programa hace internamente los cálculos para calcular lo que sería las emisiones de gases de efecto invernadero en esta etapa de consumo de energía. Si en vez de decir cogeneración le digo que es fotovoltaica, la calculadora me propone el valor de intensidad de emisiones para una fotovoltaica in situ. Que yo tengo otros valores porque está en mi instalación y en vez de 30 sé que son 20, pues puedo poner ese valor de forma manual. Y la calculadora utilizará este valor como valor para hacer el cálculo de las emisiones. O puedo decir que es otros, y también se me queda esto activado, y puedo elegir pues cualquiera, ahí ya podría elegir el que yo quisiera, ¿vale? Y lo mismo con la fuente de energía térmica. Guardo cambios y aquí ya habría definido pues, lo que es la mezcla de ecosustratos que alimentan la planta de biogás. Y me iría a planta de biogás, mejor dicho. Vale, entonces, la parte derecha vemos que tiene un esquema muy similar al que acabamos de ver, ¿vale? Dentro de lo que es la etapa de producción de biogás, o sea, el digestor anaerobio, pues sabemos que tiene unos consumos eléctricos y unos consumos térmicos, ¿vale? Pues aquí indicaríamos cuál es el consumo eléctrico y cuál es el térmico y cuál es la fuente de energía eléctrica y energía térmica que estamos utilizando, ¿vale? Después haremos un ejemplo. Pero la parte izquierda, que es donde yo tengo que decirle cuánto biogás estoy produciendo en mi instalación. Digamos, en un proceso de producción y uso de biogás completo es quizás el parámetro más importante. Vale, pues para el cálculo, o sea, como valores propuestos de biogás producido, ¿vale? Tenemos dos opciones, dos tipos de valores teóricos. Lo normal es que si estamos en una instalación ya existente, el usuario tenga el valor real de producción de biogás. Entonces, completaría manualmente estos dos valores. Eso sería lo normal. En el caso de que estemos hablando de algún uso, un estudio que sea un estudio previo en el que aún no tenemos la instalación, estamos haciendo como una evaluación previa de esa reducción de biogás, pues entonces tenemos la ayuda de dos aproximaciones. La primera es esta de aquí, que está, como veis aquí, pues nos dice cómo se calcula este valor. Pues este es el cálculo de la producción de biogás basada en el potencial máximo de producción de biogás de los sustratos que componen la mezcla, ¿vale? Entonces, como podéis ver en el manual de metodología, pues esto es, como dijéramos, el valor ponderado del BMP, del potencial máximo de producción de biogás de cada uno de los sustratos, ponderado por su contenido en sólidos volátiles y el porcentaje en peso de la mezcla final. Estos valores son valores, pues eso, que todos conocéis, que suelen ser valores máximos de producción. Y después tenemos otra opción que es el modelo ADM1, que supongo que muchos de vosotros también conoceréis. Es un modelo que hemos incorporado en esta calculadora, pero que funciona como un módulo externo, ¿vale? O sea, que hay que hacer un cálculo expreso para él. Y como sabréis también, bueno, de alguna manera nosotros aquí hemos introducido la versión inicial, la versión original de ese procedimiento de cálculo, que es un cálculo basado en la composición de los sustratos que componen la mezcla, en composición en sólido volátil, en proteínas, en carbohidratos y en grasas, y a partir de ahí hace el cálculo. Este ADM1 normalmente funciona para un caso de monodigestión, ¿vale? Y un solo reactor, ¿vale? O sea, está limitada desde el punto de vista de su uso. Nosotros lo que hacemos es obtener esos valores de proteína, grasa y carbohidratos y sólidos volátiles, media
a partir de los datos los valores de cada uno de los sustratos. Y entonces, con esos datos se puede introducir al modelo y el modelo nos devuelve un valor. Entonces, para poder hacer ese cálculo necesitamos completar estos dos campos de aquí. Uno que sea el volumen del digestor, vamos a poner 3.000 metros cúbicos, y días de proceso, pues no sé, 250. ¿Vale? Y entonces vemos que aquí la información nos dice en qué se basa este cálculo, ¿vale? Y aquí está la referencia. Y aquí al lado aparece como un esto de flechas que realmente tengo que pulsar aquí, ¿vale? Para que funcione ese módulo que es independiente. Lo doy aquí, me aparece esta ventana que dice, este proceso puede tardar varios minutos, pues dependiendo un poco de la carga que tenga donde está ubicado el programa, pues durará más o menos tiempo. Y entonces, si le damos que sí, tengo dos posibilidades. O que me dé que ha funcionado bien, que ha dado una solución, y entonces me saldrán los valores de ese resultado, o, como sea en este caso, que se han alcanzado el número máximo de iteraciones, ¿vale? Eso quiere decir que el modelo en este caso no ha sido capaz de dar con una solución a las ecuaciones diferenciales de este modelo, ¿vale? Voy a hacer otra prueba y si no, lo dejo. A cambios y le digo que vuelva a hacer el cálculo. Pues no sé a qué me está dando. Esto siempre es el esto del directo, ¿no? Que ahora me da error, no sé por qué. 200, sustratos, calidad. Bueno, este mismo ejemplo lo he hecho hace un ratillo y sí que me da valores, no sé exactamente ahora qué está pasando. Ya digo que esto muchas veces depende de, como es un módulo que está externo del servidor, etcétera. Entonces, si alguna vez nos funciona, pues podéis volver a intentarlo un poquito más tarde, ¿vale? Porque en teoría esto sí que da valores. Pero bueno, por lo que veo ahora me va a decir que no, que está tardando mucho. Bueno, no lo voy a intentar otra vez, si acaso al final si nos queda tiempo intentamos ponerlo otra vez, ¿vale? Bueno, pues yo aquí le pondría los valores que son necesarios para que funcione lógicamente todo el módulo que viene después, que son pues la producción de biogás en megajulios, pues la voy a poner aquí, que son 30.000. Son 34 millones, pues vale, pues eso. Y la concentración, pues un 52%. En base a eso me calcula el volumen de biogás producido y el metano también en volumen correspondiente a ese biogás. ¿Vale? Aquí debería de nuevo seleccionar qué tipo de instalación y cuál es el consumo energético, en este caso de electricidad y calor. La calculadora me da un valor, ¿vale?, teórico que está basado en lo que dice el JRC, que son unos porcentajes sobre el biogás producido, ¿vale? Yo puedo pues, utilizar estos valores o si los tengo medidos, pues utilizar el valor que tenga medido. ¿Vale? Le doy a guardar cambios y me iría a la pestaña de digerido. Yo creo que estoy yendo demasiado lento, voy a ir más rápido. Vale, en el digerido
Aquí tenemos varias Is, en el que podemos ver un poco que están las dos opciones, de en abierto o en cerrado. Si es opción en abierto, sí que hay emisiones de metano y de óxido de nitrógeno. En el caso de que esté cerrado, pues no hay emisiones, se considera que no hay emisiones. Entonces, en el caso que yo diga que sí que hay emisiones, ¿vale? Pues necesito decirle cuál es el potencial residual del metano en el digerido. El JRC solo da dos valores para un valor para el estiércol y otro valor para los bioresiduos. Y en este caso, como es bioresiduo, pues me da ese valor y yo puedo utilizar ese o el que tenga calculado, que sería lo ideal. En el caso del resto de sustratos o mezcla de sustratos, pues es el usuario el que debe de tener ese valor para que la calculadora funcione. Después viene un tema que es opcional, que es lo normal es que no, bueno, pues no hay prácticamente ningún caso en el que eso esté ocurriendo, es si realmente podemos llegar a asignar emisiones al digerido, ¿vale? Entonces, por lo general, tal como se indica aquí en el texto, el digerido es un residuo y, por tanto, no se le asignan emisiones al digerido. En el caso de que ese digerido pudiera considerarse como un no residuo, pues entonces sí que se le asignarían emisiones al digerido y, bueno, pues una parte de las emisiones irían al biogás y otra parte irían al digerido. ¿Vale? Aquí lo leeréis y podéis ver cuáles son los condicionantes. En realidad esto es una decisión del usuario si lo utiliza o no lo utiliza, pero para utilizarlo tiene que tener realmente ser consciente de que eso hay que demostrar que realmente es así, ¿vale? Si yo le dijera que sí, si yo le digo que no, pues no pasa nada. Si le digo que sí, me da la opción de decir si se somete a un tratamiento de separación sólido-líquido de toda o de parte del digerido, ¿vale? Entonces, si le digo que no, me aparecen estos datos aquí al lado, que son los que él necesita para calcular la energía contenida en el digerido. ¿Vale? Entonces, yo aquí tengo los valores que tendría que decirle para cada uno de los casos, ¿vale? De uso. Vale, en este caso no ha refrescado los valores, ¿vale? Esto es una cosa que me voy a apuntar para que lo haga, pero la calculadora hace un cálculo interno y me dice aquí cuál es la cantidad teórica de digerido que voy a tener, y entonces yo aquí puedo decir que lo puedo dedicar todo, o puedo dedicar la mitad o una parte, pero aquí tendría como si dijéramos todo lo que tengo disponible, cuál es la concentración de sólidos totales en base a la mezcla inicial que tenía de sustratos y al hecho de que ha pasado por una digestión anaerobia y se ha reducido la parte correspondiente a sólidos volátiles. Y también puedo indicarle cuál es el PCI de los sólidos totales de ese digerido, que yo hemos cogido aquí un valor de referencia que está descrito en la metodología. En base a eso, yo aquí le defino que esto es 7 y que aquí voy a destinar, son 1000 toneladas lo que yo estoy utilizando como un cosustrato del sistema, pues entonces la energía contenida en los sólidos de este digerido que se va a destinar como producto, pues esta de aquí. Y después, en base a eso, él va a hacer la asignación de emisiones al biogás y al digerido. Vale. Si yo eligiera que sí aquí, ¿vale? En el que sí que hay un tratamiento de separación sólido-líquido, lo que me está preguntando es la misma información, pero para las dos fracciones, para la sólida y para la líquida. Y en base a eso me calcula la energía contenida en distintas fracciones, ¿vale? Pero es lo mismo. Bueno, vamos a decirle, bueno, decimos aquí que sí y lo dejamos así. Bueno. Vale, después tendríamos la pestaña de transformación energética. ¿Os acordáis que en la pestaña de datos generales yo le había indicado cuál es el porcentaje de biogás que va a cada lado, ¿vale? Entonces, lo que va a producción de calor y electricidad es un 20%. Pues aquí me aparece el 20% de la cantidad de biogás que yo he producido y le he indicado en la ficha 4. Bueno, hay un tema que antes no os he comentado en los sustratos, ¿vale? Ahora que he vuelto para atrás. ¿Os acordáis que antes, cuando os he dicho que se podían seleccionar todos estos sustratos, ¿vale? Es así, siempre y cuando en datos generales hayáis puesto aquí que no, porque si ponéis que sí, entonces la calculadora entiende que solo puedes utilizar estiércoles y bioresiduos. Yo la guardo
y fuera a sustratos y le dijera, por ejemplo, solo me saldrían estos de aquí, ¿vale? Eso es una cosa que tenéis que tener en cuenta porque depende de lo que contestéis en datos generales 2, pues el listado de opciones de sustratos va a ser diferente, ¿de acuerdo? Bueno, vuelvo otra vez a donde estaba en transformación energética. Bueno, pues aquí aparecería realmente la energía que yo voy a destinar a la producción de calor. Elijo qué tipo de instalación, o si es cogeneración o es caldera. En función de lo que elija, la calculadora me propone los valores teóricos y yo tengo que poner los valores que realmente tengo en mi instalación. Yo voy a poner aquí 35 y 36. Poniendo esos valores, la calculadora ya me saca cuáles son la producción de electricidad y producción de calor en base a los datos que yo previamente le he introducido. ¿Vale? Y aquí me aparece también la temperatura de calor útil en el punto de entrega, ¿vale? Que eso es lo que utiliza después cuando hay producción simultánea de calor y electricidad para hacer el cálculo de los rendimientos, ¿vale? Entonces aquí pondría pues, el mismo valor que propone la directiva. Le doy a guardar. Vale, y ahora ya he terminado, que terminaría con la parte del biogás para transformación energética y me iría a depuración del biogás. Y aquí lo mismo, estos valores de aquí me vienen dados por lo que yo haya puesto aquí de porcentaje de biogás que va destinado a producción de biometano. ¿Vale? Perdón, aquí estoy. No son valores editables porque si lo poníamos como editables entraba en colapso si poníamos unos valores que no correspondían, ¿no? Entonces necesitábamos mantener ese balance desde el inicio. Aquí hay la calculadora tiene por defecto, o sea, tiene preinstalados de alguna manera o predefinidos los valores de riqueza del metano producido en el biometano, las pérdidas de biometano en el proceso de depuración y el consumo energético de lo que sería esa limpieza, ¿vale? Entonces, si yo pongo esto aquí, como veis, si utilizo esta opción de tecnología de limpieza de biogás, pues ya me rellena los valores teóricos de riqueza en metano del biometano producido, pérdidas de biometano en depuración y también los valores teóricos de electricidad y energía térmica de ese proceso. Si yo elijo otro, pues esos valores van cambiando. Y puedo elegir el que está como genérico en la DER, ¿vale? Que no menciona para nada la riqueza en biometano, en metano del biometano, pero sí que establece una pérdida de un 3% de ese valor. En cualquier caso, es el usuario el que tiene que definir qué valor utilizar, ¿vale? Si está utilizando, por ejemplo, este de aquí, la calculadora le está proponiendo un 93, pero él en su proceso puede tener un 95. Y aquí le está diciendo que es un 2,37 y si yo no lo tengo calculado, pues utilizaré el que me está proponiendo la calculadora. Alfredo, para ir en tiempo nos quedarían 5 minutos más o menos. Wow, pues entonces voy a ir muy rápido. Vale, un punto importante aquí es la combustión de gases desprendidos. Si necesito o no hacer, o sea, quiero decir, esto es uno de las opciones que también se utilizan para los valores por defecto, ¿no? Y saber si hay combustión o no combustión de los gases que se generan aquí, ¿vale? Aquí hay una I en la que nos describe si hay combustión, no se consideran las emisiones de metano en esta fase. Si no hay combustión, se consideran las emisiones que se hayan indicado aquí. En cuanto a la parte de consumo energético, pues exactamente igual que antes, utilizaríamos los valores, introduciríamos los valores y nos haría el cálculo. Guardamos. En el caso de que tengamos compresión o tengamos transporte de biometano, pues habría que indicarlo aquí. De la misma manera, aquí tiene estas 4 opciones de compresión, ¿vale? Que lo que nos van a dar es un valor teórico de consumo de electricidad en la operación, ¿vale? Aquí yo tengo que indicar también cuánto biometano tengo que destinar a compresión, cuánto destino, podría ser todo, podría ser un usuario que únicamente esté utilizando la calculadora en este punto, pues indicaría cuánto biometano está utilizando. Vale, tenemos una pestaña final que es una pestaña de balance de energía, ¿vale? En el que es una especie de resumen en la que podemos ver cuál ha sido la energía que consumimos y el origen de la misma, ¿vale? Y si todo, de alguna manera,
Si, como veis aquí, si toda la electricidad y calor consumidos en la instalación proviene del motor de cogeneración, pues aquí nos pondría caso 1. Si la electricidad viene de red y el calor del motor de cogeneración, nos pondría caso 2. Y si la electricidad viene de red y el calor viene de una caldera de biogás, nos pondría 3. ¿Vale? Que eso es necesario para después los valores de referencia, los valores por defecto. Bueno, pues imaginemos que ya tenemos todo cubierto y ya podríamos ir a la pestaña de resultados. En la pestaña de resultados, no sé por qué no funciona. Bueno, no sé por qué. Hemos hecho una modificación esta mañana en las tablas, no sé si es por eso. Bueno, lo que voy a hacer es, como tengo que enseñar el ejemplo, bueno, voy a coger el ejemplo 3, a ver si aquí en el ejemplo 3 sí que salen aquí sí que aparece. Bueno, pues esto corresponde al ejemplo 3 de la guía del IDAE, ¿vale? Y lo que tenemos es una primera tabla que pone emisiones totales, donde pone total están las emisiones de gases de efecto invernadero expresadas en gramos de CO2 equivalente. Y como veíamos antes, la calculadora permite asignar emisiones al digerido en el caso de que sea posible asignarlo. Entonces, si en este caso se hubiera seleccionado que hay una parte del digerido que se considera como un coproducto, pues entonces asignaría todas estas emisiones, las distribuiría entre el digerido y el biogás en función de cómo sea o de qué signifique cada una de estas es. Vale, una vez hace eso, nos vamos a reducciones y lo que tendríamos es una pestaña para cada tipo de producto final, electricidad o calor, biometano o energía sin transformar. ¿Vale? Entonces, si elegimos, en este caso, creo que el caso 3 es caso de biometano, ¿vale? Todas las emisiones van asignadas a la producción de biometano porque solo tenemos biometano como producto final, ¿vale? Entonces, de nuevo, la calculadora te da la opción necesita que tú le digas qué valores vas a utilizar en cada uno de estos componentes. La EC, EL, ETD, todas las que están en amarillo. Entonces, yo podría coger los valores que me propone la calculadora o utilizar otros cualquiera que yo por ejemplo, quiera utilizar, o en el caso de que que haya utilizado un caso en el que tenga valores por defecto, me aparecería una columna en la que tendría los valores por defecto y los valores calculados. Vale. Y entonces, una vez tengo puestos los valores de cada uno de ellos, pues le doy a calcular y me aparece aquí el resultado. ¿Vale? Me aparece la reducción de emisiones que he conseguido con estos valores de aquí, de usuario que yo he utilizado. ¿Vale? Si estoy en un caso, por ejemplo, voy a un caso, creo que el caso 2 es de electricidad y calor, creo recordar, es de calor solo, y fuera a resultados, ¿vale? En reducciones, pues en la pestaña de electricidad y calor me aparecen solo los valores me aparece todo asignado a producción de electricidad y calor, y aquí lo mismo, tendría que hacer el cálculo o sea, tendría que poner el valor de usuario que yo quiero considerar en cada caso. Si veis aquí, por ejemplo, ¿qué caso? No sé si es el ejemplo 1. Estamos ya fuera de tiempo, Alfredo, así que muy rápido. Vale. Sí. Bueno, lo que quería indicar es que en función de los productos que yo tenga en cada caso, ¿vale? Pues tendré unas tablas en las que podré calcular esos valores de reducción. Bueno, y finalmente tenemos una pestaña
en la que aparece, bueno, pues el informe, ¿vale? Que es imprimible con toda la información correspondiente al caso que estamos, o al estudio que estamos haciendo, que se puede descargar en PDF o en CSV, ¿vale? Y bueno, pues con esto hay alguna cosa que sí me ha quedado por explicar, pero ahí las preguntas podemos hacer. O sea que por mi parte habría terminado la presentación. Muy bien, muchas gracias, Alfredo. Pues pasamos ya a ese último contenido de la sesión. Seguro que muchas de las cosas que han quedado pendientes se pueden contestar ahora a través de las preguntas y respuestas. Pues os dejo tanto a ti como a Francisco José Domínguez en esta sección de preguntas. Bueno, indicar que todo lo que es la metodología está explicada en los manuales, tanto la descripción de la herramienta como la metodología que se utiliza. Si hay alguna cosa que nos hemos quedado por explicar, está en estos manuales. Sí, gracias, Beatriz. Bueno, yo, como dice Alfredo, vuelvo a insistir también en que se acaban de publicar los manuales. Veo, hay algunas preguntas, hemos ido respondiendo a algunas de ellas ahora mientras Alfredo iba realizando la presentación. En parte, aunque hemos ido respondiendo, muchas de esas cuestiones que se planteaban están respondidas en los manuales. Entonces, os animamos a que los leáis atentamente. Y en todo caso, bueno, pues hay varias preguntas por aquí. Voy a ir rescatando algunas de las que quedaban por ahí sin responder, más o menos en orden. Por aquí, antes cuando explicaste, por ejemplo, el valor de reducción de emisiones por la captura de CO2, el ECCR y ECCS, nos preguntaban si se tiene que poner con signo negativo. Entiendo que no, que No. se introduce y es la calculadora, pero bueno, explícalo. Hay que ponerlo en valores positivos. En la calculadora ya hace después la resta en el sumatorio final. Exacto. Nos preguntan por aquí también, dice, para los residuos Sandats que requieren esterilización como pretratamiento, si se incluye esta opción como pretratamiento en la calculadora. Bueno, lo que tenemos en la calculadora hay una serie de pretratamientos que se han considerado aquí por defecto, pero si el usuario tiene otro que no esté en la lista, puede utilizar la opción otro y poner aquí el valor del consumo de energía, bien térmica, bien eléctrica, que tenga ese pretratamiento. O sea que esa opción la puede utilizar, pero no hay un valor por defecto o no hay un valor sugerido para ese pretratamiento. Vale, también nos preguntaban por aquí a propósito del emplazamiento, que como dijiste había que indicarlo, si se admiten ubicaciones fuera de España. Hay una opción otros, no sé si lo puedes volver hacia la pestaña del emplazamiento. Entonces se puede seleccionar otros en el emplazamiento y ahí entiendo, explícalo tú si me equivoco, que en ese caso se toma el caso general, no sería como ultraperiférico, sino se tomaría el caso general. Así es. Vale. Sigo por aquí. Preguntan también que no se ha incluido la caldera de biomasa como caso para generación de calor, ni bomba de calor. Yo creo que allá donde hay fuentes de energía térmica, por ejemplo en la pestaña biogás, si no recuerdo, vamos, en cualquiera de estas, también hay una opción otros, ¿no? Sí. Sí, la opción otros es como, aquí entraría, a ver si... espera un segundo que quite los... tendríamos aquí lo que tú dices, la opción otros, ¿vale? En la que yo puedo indicar el valor de intensidad correspondiente pues, a la caldera de biomasa o cualquier otra tecnología de producción de energía térmica que yo quiera utilizar en cada una de las etapas de proceso que yo quiera utilizarla. O sea, que tiene también versatilidad desde el punto de vista de que en cada etapa puedo definir un tipo de fuente de energía diferente. Había varias preguntas relacionadas con en qué periodo temporal se aplica los cálculos de la calculadora. Y, bueno, ya hemos ido respondiendo que
los cálculos se refieren al lote para el cual se está calculando las emisiones. Si son unas determinadas toneladas de materia prima o unos megajulios de biogás, pues se están calculando las emisiones correspondientes a ese lote, independientemente del tiempo que llevará a procesarlo. De todas formas, precisamente como en la pestaña biogás se piden los días de proceso, quizá podrías aclararnos un poco más a qué se refiere ese campo. Vale. En este caso, estos días de aquí solo se refieren a los datos que requiere el modelo ADM1 para que funcione, ¿vale? Entonces, a partir de estos días de proceso, que es en cuántos días soy capaz de procesar todos los sustratos que he definido en la pestaña de sustratos, ¿vale? Él calcula el TRH, el tipo de hidráulico de retención, ¿vale? Que es uno de los datos que pide el ADM1 para su funcionamiento, ¿vale? Entonces, la combinación del volumen útil del digestor y los días de procesado, ¿vale? Con esto lo que tenemos es el caudal de entrada diario, como si dijéramos, ¿vale? Al digestor. Y teniendo la duración y el caudal, pues también podemos tener el TRH. Pero solo vale para eso, o sea, es la única referencia temporal que hay y únicamente para hacer funcionar el ADM1 porque es un dato necesario para que funcione. Pero como tú decías, para el resto de la instalación, el periodo temporal corresponde al lote. Es decir, el tiempo que me ha costado procesar el lote, ¿no? Pues es el tiempo en el que yo debería, si fuera a introducir los valores de FCS y FCR, en ese tiempo los valores que tendría que incorporar ahí dentro del periodo. Sí, exacto. En todo caso, la calculadora siempre se refiere a la cantidad para la cual se están evaluando las emisiones. Exactamente. Si, como digo, se ha producido biogás a partir de unas determinadas toneladas de sustrato, pues para esas toneladas de sustrato, independientemente de los días que abarque. O si yo tenía un biogás a partir del cual hago biometano, pues para ese biogás y esos megajulios de biometano que he producido, es para los que se calculan las emisiones. Si cuento con captura de emisiones, captura y sustitución o captura y almacenamiento, pues se refieren también a los megajulios de biometano, porque FCR y FCS en la calculadora se los pueden introducir en el caso de biometano, de producción de biometano, se refieren a los megajulios de biometano que estoy considerando, las emisiones que haya tenido, que haya evitado por captura de carbono o que haya sustituido ese carbono. Vale. Bueno, preguntan también por aquí que si se genera biometano, las emisiones son por megajulio de biometano. Pues sí, ¿no? Sí, pues, siempre... O sea, al final, las emisiones después se van expresando respecto a diferentes unidades, pero en ese caso respecto a los megajulios de biometano, claro. En las pestañas de resultados, ahí aparece cómo están referidas cada una de las emisiones. Sí, exactamente. Al final la directiva lo que indica es que las emisiones se expresan en gramos de CO2 equivalente por megajulio de producto energético final. Producto. En el caso de electricidad o calor, o en el caso de biometano, pues por megajulio de biometano. Bueno, tenemos otra pregunta por aquí. Dice, si parte del biogás se destina a caldera y parte a motor, no he visto que se puede indicar qué caudal se destina a cada equipo. No, solo está la opción o de caldera o de motor. Sí, al final... Si fuera así, habría que hacer dos estudios, como dijéramos, en paralelo. Eso es. Esto también, bueno, en las reuniones que tuvimos con el sector y, bueno, pues intentamos recoger pues todas las aportaciones posibles, pero bueno, al final puede haber muchísimas combinaciones y muchos casos. Entonces, tampoco es eficiente ni viable que la calculadora recoja absolutamente todas las combinaciones posibles, porque, bueno, pues en ese caso, como dice Alfredo, pues se pueden hacer por separado los dos cálculos y de otra manera se complicaría ya muchísimo más también el diseño de la herramienta. Así es.
nos preguntaban por aquí, no sé si además quieres volver, dice, habéis comentado que hay un paso que puede generar error en las pantallas. ¿Podéis recordar qué paso es? No sé si lo recuerdas, Alfredo. Sí, bueno, muchas veces a mí me pasa en datos generales 1, si no eliges el emplazamiento, ¿vale? Que te olvidas de completarlo, pues después cuando vas a completar alguna otra pestaña te dice que hay un error. Entonces te vuelves loco buscando el error y resulta que es que ese campo no lo has complementado. Ujú. Vale. Hay alguna pregunta o alguna sugerencia diciendo que por qué la cantidad de biogás se introduce en megajulios y no en metros cúbicos normales, teniendo en cuenta que debe cargar también la composición del mismo y el tanto por ciento de metano, que si no sería más cómodo la carga en volumen. Bueno, al final son decisiones de diseño. No sé si quieres comentar algo sobre esto. Sí, estaban las dos opciones, pero teníamos que decantarnos por alguna, ¿vale? Y pensábamos que quizás decidimos esa porque era como más definitiva, ¿no? O sea, cuando tú dices megajulios, es como el dato global, no hace falta que te indiques después la cantidad de biometano que generas, sino que ya es como un resultado un poco más global. ¿Podría haber sido lo contrario? Pues sí, la verdad es que también inicialmente empezamos al contrario, pero vimos que tenía alguna desventaja y cambiamos a esta forma de calcularlo. Pero vamos, son equivalentes como, además, tenemos la posibilidad de tener los valores de volumen, pues también es una ayuda. Es decir, también es una forma de decir, oye, ¿estoy poniendo los valores correctos o no? ¿O hay alguna cosa que no funciona? Una pregunta más relacionada con lo que es la parte informática. Dice, ¿podemos tener acceso a la herramienta más de una persona en la misma empresa? Entiendo que sí, ¿no? No había ninguna restricción para eso. Sí, entiendo que sí. No va a haber ningún problema. Incluso con el mismo usuario, pues probablemente sí, sí. Bueno, y viendo que ya prácticamente termina el tiempo, voy a leer una última pregunta, si te parece, Beatriz, y porque además eh, con esto creo que podemos terminar, que dice que ¿dónde podemos encontrar los manuales? Bueno, pues los manuales están en la página web de Biogemis del IDAE, están ahí accesibles. Entonces, yo creo que es, para terminar, nos sirve un poco para recordar que ahí están publicados y que os animamos a que los leáis. Y bueno, a que uséis la calculadora, ya veis, como decíamos, siguen pruebas. Esperamos que haya ya poquitas cosas que corregir, pero bueno, para eso seguimos teniendo los buzones y- y estamos abiertos a que nos hagáis llegar todos los comentarios que os puedan ir surgiendo por si es todavía necesario realizar alguna mejora. Yo creo que con esto hemos llegado justo a la hora, ¿no? Yo disculpadme un poco porque me he enrollado mucho al principio y al final he tenido que ir demasiado rápido y había alguna cosa igual se nos ha quedado en el tintero, pero bueno, Pero bueno, eso, queriendo ir demasiado al detalle, al final, pues lo importante es que todas las dudas, como decía Paco, se pueden seguir enviando a calculadorabiogemis@idae.es y ahí se pueden seguir resolviendo todas las dudas. Y por supuesto, pues se puede volver a ver este webinar en la web, en las redes sociales, así que también podréis tener acceso a la presentación, con lo cual todo puede quedar a mano del usuario. Pues nos despedimos ya, si os parece. muy bien. Tendremos muy pronto un próximo webinar, os iremos informando, como siempre, por la página web y por las redes sociales del IDAE. Hasta entonces, os deseamos a todos un buen fin de semana y esperamos que esta herramienta os haya parecido de utilidad, así como este webinar. Hasta pronto.